¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están todos? Espero que muy bien. Hoy vamos a tratar un tema que está fuera del guión de todos los temas que teníamos pensado tratar sobre cómo sacarle un partido a un terreno mediante la construcción. Y vamos a hablar de un tema muy controvertido en nuestro sector, el sector inmobiliario, es el tema de los fraudes. Por desgracia, innumerables, incalculables, que han ocasionado multitud de querellas. Entonces me gustaría preguntarle, bueno, primero te puedes presentar, Alex. Alejandro Gamboa, Dirección Administrativa, Grupo Indret y BYH, siempre a la orden. ¿Cómo estás, Claudia? ¿Te puedes presentar también? Sí, yo soy Claudia Ramírez y estoy al frente de la Dirección Comercial en Indret México y en BYH. Yo soy Alex Fité, director de Indret, y me gustaría empezar con la primera pregunta, un poco abstracta, pero ¿qué es un fraude? Así en general, ¿qué es un fraude en el sector inmobiliario, Alex? Bueno, hablar de un fraude, yo como contador, no tengo digamos, el alcance para determinar un fraude, pero es una irregularidad en el proceso de un inmueble, que propiamente identificar un fraude pues va posterior a un incumplimiento sobre un proceso legal, ¿no? Pero es importante identificar o saber hacer la diferencia de tener una compra de un inmueble regularizado o irregularizado, o que durante el proceso de adquisición existan algunas inconsistencias que ahorita vamos a tocar, ¿no? Pero fraude como tal es complicado determinarlo desde un inicio, porque eso se da regularmente hasta cuando ya se llegan las condiciones de incumplimiento, y ante la imposibilidad de incumplimiento, una de las causas puede ser que el terreno o el inmueble esté irregular a propósito, a sabiendas de que está irregular y que no se puede vender, o que tenga unas condiciones el inmueble que no propiamente es fraude, pero se puede llegar a tener una inconsistencia para la compraventa o el traslado de dominio del inmueble. Ok, gracias, contando. A ver, Claudia, tú, estando al mando de las ventas de la empresa, tanto de BYH como en general de los desarrollos de Indret, ¿en qué temas te has llegado a encontrar que nos llegan clientes, que me ha pasado, que me han dicho, que yo creo, que yo di un dinero? ¿Qué te has encontrado a lo largo de tu vida? Miren, yo creo que comprar, construir, vender siempre implica grandes cantidades de dinero y eso implica también mucha responsabilidad de las dos partes, tanto quien compra como quien vende. Pero también es importante identificar que el tema del fraude no solamente se focaliza en el producto, sino en las personas que intervienen en todo el proceso. Desde la parte comercial o asesor, que es quien quizás te pide un anticipo por un inmueble que ni siquiera tenga su cargo en venta, o te solicite dinero por un trámite que ni siquiera se tiene por qué cobrar, o te solicite alguna otra suma de cantidad que tú no tienes identificada porque como nunca has construido una casa, crees que es lo normal, ¿no? Tener que estar pagando cosas que no son necesarias. Todo este tiempo que hemos estado trabajando con muchos clientes, pues te encuentras de todo, ¿no? O sea, hay clientes que hasta te cobran, perdón, hay asesores o compañeros inmobiliarios que te cobran una constancia o hasta un acta de nacimiento hasta el triple de lo que cuesta. Entonces, desde ahí estás falseando información. Te cobran asesorías o trámites que el derechohabiente puede ir a hacerlo totalmente gratuito a Infonavit. Normalmente todas las desarrolladoras de vivienda no cobramos el trámite porque tenemos un departamento interno y aparte el trámite es gratuito, no tendría por qué cobrarse. Pero muchos compañeros que están en el medio pues aprovechan que el cliente no siempre está comprando propiedades, no tiene la información a la mano para identificar qué se debe de cobrar y qué no. Eso es por una parte. Y por otra parte, pues la regularidad del inmueble que estás comprando. Inclusive si se encuentra libre de gravamen, si tiene gravámenes activos, si tiene inclusive embargos que pesen sobre la propiedad, o situaciones que a veces el cliente no conoce porque un broker o un asesor le está llevando su proceso, el crédito ni siquiera está autorizado y le están sacando más dinero cuando el asesor sabe que ese crédito no va a pasar.
Entonces llegan clientes con nosotros y nos dicen, oye, es que ya me pidieron 15,000 pesos de apartado, mi crédito no estaba autorizado y no me regresaron el dinero. O me dijeron que me iban a entregar la casa en una fecha y resulta que la casa ni siquiera está construida. O me dijeron que esta casa era la que yo había apartado y resulta que en la escritura era otra casa, ¿no? Entonces son muchas cosas que desafortunadamente mucha gente de este medio se aprovecha porque la gente no tiene el conocimiento pleno de qué se debe de preguntar o qué tienes que revisar. Y yo creo que es algo que las personas que estamos inmersas en este medio y que tenemos esa información, debemos de comunicar a la gente para que sepa qué te tienes que revisar antes de comprarte una propiedad. Vamos a entrar en eso. O sea, ese es un tema clave que acabas de apuntar. Es decir, vender algo que no se corresponde con la realidad o vender algo que no cumple con ciertas cosas. Vender algo que se produce fraude cuando tú estás vendiendo algo que realmente no es o es diferente. Estás pidiendo un dinero por algo que tiene un problema y tú no lo estás enunciando. Por supuesto. Vamos a ver, Conta. Ese es el clásico que yo conozco. Te están vendiendo una casa que está súper bien y te piden el anticipo. Resulta que el vendedor trae un gravamen o un embargo o una pensión que no cumplió o algo. Un señalamiento. Un señalamiento. A ver, contador. ¿Cómo podríamos enumerar? ¿Qué le podríamos decir a una persona que se quiere comprar un inmueble, ¿sí? Para estar segura que no le están viendo la cara, que está comprando algo que realmente existe? ¿Qué puede hacer esta persona? Primero, acercarse con un asesor profesional inmobiliario. Por cierto, interrumpo. Como por ejemplo, los que están certificados, sí, claro, por el estado de Guanajuato, ¿no? En el estado de Guanajuato hay un proceso para certificación de asesores donde nosotros que tomamos el curso vimos un alcance civil, mercantil, agrario, en relación a todo el entorno fiscal, en relación a todo lo que implica una compraventa de un inmueble, y créanme que es extenso, y en la mayoría de los asesores, en la experiencia que nosotros hemos tenido contratar asesores, pues hay un desconocimiento total y una falta de profesionalización que el estado de Guanajuato ya lo está cumpliendo, ¿no? Pero bueno, primero, tienes que ir con un asesor. Alejandro Gamboa se quiere comprar una casa porque le ha gustado a tu esposa, porque es quien manda. No nos engañemos. Muy bien. Tu esposa quiere esta casa. ¿Qué va a hacer Alejandro Gamboa para asegurarse? Vamos a suponer que una persona ajena al ambiente inmobiliario, que no conoce nada, va con un asesor inmobiliario profesional. Incluso si va con un asesor que no está profesionalizado, ¿qué es lo que hay que solicitar? Primero, pues ya tienes el inmueble. Va a ser difícil que dentro del inmueble o los documentos que le tengan que pedir, uno como persona sin estar dentro del medio pueda uno determinar la regularidad del inmueble. Hay dos maneras o varias maneras de adquirir un inmueble. Yo me iría si tengo el dinero para comprarlo de contado, aún teniendo el dinero para comprarlo de contado, solicitaría una autorización de crédito. ¿Por qué? ¿Cuánto cuesta un abogado en materia inmobiliaria porque nos dé su palomita para investigar el predio y la certidumbre para poder entrarle de lleno con confianza y adquirir el inmueble? Nos va a costar honorarios, nos va a costar investigación, tiempo y un montón de cosas. Y no al 100%, ¿no? Pero si yo me voy, aún teniendo el dinero, me voy con un banco o una casa acreedora o hipotecaria, me van a cobrar una comisión por apertura de crédito, me van a cobrar ciertas cosas, y al momento de contratar el crédito para adquirir, me van a cobrar todos los gastos y derechos que implica que si lo hiciera de manera normal. ¿Cuál es la diferencia? Que el banco va a aportar los conocimientos jurídicos y de la investigación del crédito. Ya dices, bueno, pues ya me voy por un crédito hipotecario sin penalización por pago anticipado. Entonces ya me evité
a lo mejor la contratación de un despacho jurídico especialista en materia inmobiliaria. Ese sería una. Ahora, no quiero contratar a un crédito y a lo mejor no estoy en posibilidad. ¿Traes la lana para comprar? Sí, traigo el dinero. Lo primero que hay que ver es la regularidad del inmueble. ¿Cómo la ves? Primero, que el inmueble, asegurarse que quien está vendiendo sea el propietario. Si es por medio de un poder, hay que certificar. Espera, esto ya lo tocaremos más adelante, bueno, lo del poder. Bueno, hay que asegurarse, primero, ver la escritura de materia o sujeta del inmueble, que las medidas, colindancias, que lo que viene en las letras corresponda a la parte física. ¿Cómo lo haces con eso? Pues con la escritura, y sí, tienes que ver físicamente el predio, a lo mejor con los conocimientos que uno tiene, pues sí, aquí está el terreno, corresponde, pero a lo mejor medidas y colindancias no, eso vendrá después por medio de un avalúo. Después, pedir el antecedente registral actualizado a la fecha de la compra del inmueble para ver cuáles son los posibles gravámenes que tienen o en su momento tuvieron, o si ya están liberados. Ahí ya van dos cosas que hay que revisar. Una tercera, que ya estaría más complicada, o sería cuestión de invertirle un poquito más de tiempo, es ir a ver el antecedente catastral. En catastro, que al final, catastro es quien tiene la información del inmueble, aun cuando hayan existido actos jurídicos posteriores y no estén publicitados. Esas serían las 3 primeras cosas que hay que revisar, uno, sin tener tanto conocimiento en materia inmobiliaria. Bueno, sin ir más lejos, yo recomiendo una cosa. Escritura, registro público y catastro. Toda transacción inmobiliaria hay que hacerla ante notario. Porque el notario va a comprobar todo esto previamente, ¿no? Digo, pero hay un problema. Y ahí les voy a explicar, bajo mi punto de vista, cuál es uno de los fraudes más grandes que hay en el sector inmobiliario. Cuando tú vas a comprar un inmueble, un terreno, lo que sea, normalmente te piden un anticipo antes de escriturar. Y ahí es donde se producen muchos fraudes, ¿no? Tú vas a comprar un terreno que cuesta 3 millones de pesos y el vendedor te dice, sí, pero dame 150,000 para apartarlo, ¿no? Y tú de buena fe das 150,000, ¿no? Resulta que el vendedor se desaparece. Nunca más sabrás de este tío y ha perdido. Primero, hay que hacer un contrato. Primero, hay que acudir a un abogado para que les ayude a hacer un contrato de promesa de venta, apartado, como lo quieran decir, pero hecho por un abogado siempre para que te puedas salvaguardar en caso de que haya una inconveniencia como esta, ¿no? Y lo más importante, según un servidor, es asegurarse de que el que te vende es el propietario, ¿sí? Es clave que el que te venda es el propietario, porque luego pues resulta que no es, y esto pues realmente solo se puede ver o es acudiendo al registro público. Hay un concepto que a veces tenemos erróneamente dentro del concepto de cada uno, que pensamos que el notario es una autoridad cuando no es una autoridad. Dicen, yo firmé un contrato ante un notario y entonces está bien. No. Y los notarios también lo saben, porque los notarios tienen actos que son sujetos de fe pública, pero únicamente dicen, en el caso del anticipo, dices, ahorita hay que ir con un abogado y sí, hay que ratificar es un concepto, ratificar el contrato de anticipo a la futura compra. Entonces el notario lo que va a hacer, si no va a revisar el clausulado, si únicamente es una ratificación de firmas, y hay que estar bien conscientes y hay que revisar junto con el abogado lo que el notario está validando, porque el notario puede decir, sí, vino Claudia como vendedora, vino Alex como comprador, me trajeron este documento y lo que ratifico es que lo firmaron aquí en mi notaria, nada más, del contenido ni hablar. Incluso los notarios ponen una leyenda que únicamente están ratificando las firmas, pero no el contenido del contrato. Eso no quiere decir que la compraventa o el anticipo sea válido. Ahora, cuando ya es una compraventa donde sí se pone en escritura, se eleva a escritura, donde hay un traslado de dominio, ahora sí el notario cumple con todos esos requisitos
para hacer justamente el traslado del dominio del inmueble. Ahí sí, pero no necesariamente un contrato preliminar pasado ante notario es la ley. No, bueno, eso es una ratificación de contrato, ¿no? Sí. Una compraventa pura y dura que se hace ante notario, porque la ley obliga que una compraventa, para tener acceso al registro público, tiene que pasar por un notario. Entonces ahí el notario se asegura de que el terreno está ahí libre de gravámenes y el comprador es el que es y el vendedor es el que es. Pero fíjense que yo creo que, yéndonos al principio básico, si tú estás interesado en comprar una vivienda, pues tienes que asegurarte primero que el asesor pues sea de fiar. Y en segunda instancia, jamás deposites o pagues si no hay un contrato de por medio. No porque la casa te la van a ganar, no porque ya tengo 5 clientes esperando la casa a ver. Es más, antes de todo eso tienes que ir a conocer la propiedad. Si desde primera instancia el asesor no te da acceso a ver la propiedad, pues algo está mal. En segundo punto, si deseas apartar y no puedes corroborar con la parte vendedora la veracidad de los datos que se expiden en el contrato, pues es otro punto también que es de alerta. Y desafortunadamente pasa mucho. Mucha gente no tiene este contexto, pero te llegan por el lado emocional. Te la van a ganar. Sí. Te la van a ganar, aparte es la presión. Te la van a ganar. Comercial. Y uno de buena fe lo haces y resulta que el vendedor ya se te desapareció. Bueno, me gustaría hablar, tú Claudia que estás en ventas, en un fraude en el que estamos inmersos de forma indirecta, pero un tema muy serio en Querétaro, para explicarles, y tú Claudia desde el punto de vista de las ventas, cómo se fraguan estos fraudes, qué hacen para defraudar a las personas. En nuestro caso, en Querétaro, estamos metidos dentro de un desarrollo en el que se ha prevendido y no se ha hecho nada. Están afectados más de 30 personas que se les ha prevendido. Incluso el Estado de Querétaro publicó un padrón de personas o de desarrolladores que están haciendo estas actividades, ¿no? De la lista negra. Una lista negra tienen en Querétaro. Aquí en Guanajuato no la tenemos, ¿no? Pero la tienen en Querétaro. A ver, ahora, desde el punto de vista de las ventas, ¿qué hacemos nosotros en Indret o en Viva y Elche? Precisamente para dar seguridad al cliente, ¿no? De que esto no va a pasar. ¿Qué pasó en Querétaro? Llega un cliente, le dice, no hombre, aquí le estoy prevendiendo una casa. Oye, si la paga de contado, le hago un 15% de descuento. Aquí no se preocupe, yo la voy a construir. Un contractillo. Una cosa horrorosa y la gente en una situación de indefensión brutal. Sí. El sistema judicial en México tiene mucho que desear, es muy lento, ¿no? No digo que no funcione, pero es muy lento. Pero ¿cómo actuamos en Indret o en Viva y Edge para dar seguridad a nuestros clientes, precisamente para que se vayan tranquilos, sí, de que no estamos, no somos unos gandallas, o sea, nosotros no somos así, nosotros trabajamos de forma honesta. Por supuesto. ¿Cómo tú, desde el punto de vista de las ventas, demuestras que somos gente de bien? Fíjense que este factor, yo les puedo decir que casi en ningún fraccionamiento veo que se apeguen al marco legal, que es la protección del consumidor. Profeco tiene muy definidas cuáles son los puntos donde un consumidor puede hacer valer sus derechos. Y en este punto es bien importante que el consumidor sepa que tiene toda la libertad de solicitar cualquier documental a donde va a comprar para demostrar que el desarrollador tiene la propiedad, que tiene los permisos correspondientes para poder celebrar un acto de compraventa. Te interrumpo. ¿Nosotros lo tenemos esto a pie de obra? Sí, nosotros lo que hicimos es que contamos en todos nuestros puntos de venta con una carpeta donde el cliente, cualquier cliente que llegue, me pide informes y me diga, necesito que me muestres que tú tienes la facultad para poder celebrar una promesa de compraventa conmigo. Nosotros en todos los puntos de venta tenemos una carpeta donde se exhiben todos estos documentos, donde avalan los permisos y toda esta instrumental necesario para poder vender una propiedad. Entonces, cualquier cliente puede llegar, consultar desde los planos arquitectónicos estructurales de instalaciones, nuestros permisos de venta ante el municipio. Eso es bien importante. Eso lo tenemos exhibido. Las licencias de construcción,
el plano de toda la notificación del fraccionamiento, pólizas de garantía, contrato que tenemos adherido ante Profeco, que eso es súper importante, fichas técnicas del inmueble, es decir, el producto que yo te estoy vendiendo corresponde a esta información técnica y es lo que tú vas a recibir cuando estás adquiriendo una propiedad con nosotros. El precio publicado. Y obviamente los precios exhibidos al público. Y esto es bien importante porque a veces nosotros como consumidores creemos que no tenemos esa capacidad o esa autoridad de poder solicitar esta información. Y déjenme decirles que a donde vayan, ya sea un coche, ya sea un seguro, ya sea una casa, lo que sea, como consumidores ustedes tienen ese derecho de solicitar que demuestres que tienes la facultad para poderme vender esta propiedad. Indret Desarrollos, muéstrame tus permisos o a donde vayan. Eso nadie se los puede negar. Y es algo que nosotros sí tenemos exhibido en todos nuestros puntos de venta y no es información que esté oculta, al contrario, está a la libre consulta del público. Entonces eso para empezar, si alguien no les puede mostrar esto, es que algo está mal o no tienen la información para demostrar que tienen esa facultad para poderte vender. Alex, una cosa, Claudia tocó un tema, es el permiso de venta. Sí. ¿Qué es, en palabras llanas, qué es el permiso de venta? El permiso de venta es un documento que emite la autoridad conforme ya has cumplido cosas para poder vender. ¿Qué cosas te pide para poder vender? Que tengas, que compruebes que en antecedentes la propiedad, la adquisición de la propiedad, la urbanización, la edificación, en su caso lotificación o condominio o la individualización en un fraccionamiento. El permiso de venta se otorga a partir de ciertas unidades dependiendo del municipio, pero una vez que ya cumpliste con toda esa normativa que hay detrás, entonces el municipio te dice, ok, como ya cumpliste con toda esta normativa, te otorgo un permiso para que puedas vender este conjunto de inmuebles. Si no tienes, si te falta algún requisito, incluso alguna garantía para el permiso, es importante mencionar que se garantizan cosas relacionadas al inmueble, para no entrar en tanto detalle. Si no tienes todas esas garantías, no puedes vender. Garantías en cuanto a la urbanización, que tengas el suministro de los servicios públicos, el suministro de agua, de alcantarillado, el suministro de energía eléctrica y algunos otros servicios adicionales que se pudieran presentar dependiendo del municipio. Cuando ya demuestras que cumples todo eso, te otorgan un permiso de venta. Y este permiso de venta, ustedes si ya siendo quisquillosos, si lo quieren validar, se van a las publicaciones de las gacetas municipales. Siendo más claro, si un desarrollador puede publicitarse y vender sin tener el permiso de venta, ¿sí o no? No puede. Punto clave. Cuando un cliente, un comprador de vivienda, acuda a la caseta de ventas de un desarrollador... No debe. No quiere decir que no debe. No debe. Pero bueno, lo claro. Cuando un cliente comprador acuda a una caseta de ventas de cualquier desarrollador, a menos del estado de Guanajuato, porque no todos los estados tienen el permiso de venta, soliciten y exijan el permiso de venta al desarrollador. ¿Por qué? Porque si no lo tiene, no solamente no puede vender, sino que no puede publicitarse y está incurriendo, si vende, en un fraude. Quede claro, ¿no? Hay que ser muy tajante. Todos nuestros clientes pueden pasar por nuestras casetas de venta y solicitarlo, que ahí lo tenemos. Además, está inscrito en registro público. Pero perdón que te interrumpa. Ese es un buen tip, solicitar la exhibición del permiso de venta, y dentro del permiso de venta ubiquen el inmueble que quieren adquirir. ¿Por qué? Porque es importante. Esos son tips. Porque los permisos de venta se van otorgando por número de inmuebles de un desarrollo, que puede ser por etapas. Si tienes permiso de venta, sí, aquí está, pero la que te están vendiendo es a lo mejor la etapa de adelante. Entonces, que el permiso de venta corresponda a la vivienda que uno quiere comprar. A la etapa de la vivienda que estés comprando. Si ya cumplen con el permiso de venta, ya no es necesario que revisen todo lo anterior, porque en el permiso de venta ya hubo una autoridad, varias autoridades y notarías que se implicaron en ese proceso.
Eso está bien. Ahora, dentro de un desarrollo, esto es para compraventa de un desarrollador, pero dentro de ese desarrollador, si existe una venta, digamos, ya individual, ya no es necesario, esto ya queda de lado, es importante. La subsiguiente compraventa. Este permiso de venta, revisarlo, sí da seguridad cuando vas a comprar a un desarrollador, vivienda nueva de un desarrollador que sea sujeto de permiso de venta, porque hay unos, por ejemplo, te dicen, no, a partir de 15 viviendas sí tienes permiso de venta. Si están en ese caso, habría que revisar otras cosas, pero ahorita estamos hablando del permiso de venta. Permiso de venta que incluya el inmueble que quieren adquirir en el desarrollo donde están. Ese sería lo primero que habría que revisar para que ya no revisen más cosas. El permiso de venta, perdón. No, yo creo que eso en cuanto a tema de vivienda nueva y en vivienda terceros, pues que ahora sí que la escritura esté a nombre de quien va a celebrar el contrato y también te la pueden mostrar, no te la pueden negar para que tú la puedas ver antes de que hagas cualquier tipo de depósito, celebres cualquier tipo de contrato. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, nosotros que estamos ahora desarrollando BYH, de qué forma se puede asegurar una persona de un bien que todavía no es tangible, que es la construcción? A ver, ese es el tema delicado que apuntábamos al principio y les voy a poner un ejemplo de algo que nos pasó a nosotros como desarrolladores. Sí. En un fraccionamiento, no podemos decir con quién ni con nombres, pero sí en el lugar, que fue en San José de Iturbide. Nosotros contratamos la construcción de X número de casas a un contratista. Generalmente en este sector se da un 20% de anticipo que se aplica pues para que el contratista compre material, pues ya para empezar, firmamos el contrato, pagamos el 20%, era mucho dinero porque era un contrato grande, y al día siguiente, la siguiente visita de obras, el contratista apareció con una camioneta nueva, ¿no? No hace falta que les diga que acabamos mal con el contratista, eso significa que no aplicó el dinero que se le dio para el anticipo para la obra, sino que lo aplicó en otras cosas, y esto es un fraude. Sí. Eso es un fraude. Entonces, este es el primer cuidado con el que tenemos que ir. Es un síntoma de sospecha. Tú estás diciendo, Claudia, vamos, nuestros clientes llegan, nos dan la confianza de darnos un tanto por ciento de anticipo, porque así es. Sí. Porque así es. Entonces, yo le diría al cliente, hombre, si aparecen los directivos de BYH con una camioneta nueva, algo. Bueno, posterior al anticipo, ¿eh? No, posterior, justo después del anticipo. Después llegas con... Mira, la verdad es que estamos estudiando una manera de poder garantizarle al cliente. No es tan fácil porque se podría aplicar a través de fianzas o de algún fideicomiso, pero esto encarece la construcción, ¿no? Le das una garantía, pero la encareces bastante. Y es algo que estamos estudiando de forma seria, para que el cliente duerma tranquilo. ¿Por qué? Pues sí, nosotros, hombre, sabe dónde encontrarnos, ¿no? Eso es bien importante, porque, a lo mejor como constructora, no es igual como una casa que vas y ves y checas los papeles, pero sí puedes validar la identidad de la persona a la que le estás encargando la construcción, que tenga su lugar establecido, que esté registrado, que te brinde un contrato de construcción. Que tengas una trayectoria. Sí, porque eso pasa, ¿no? Luego me dicen, ay, es que yo tengo a mi albañil de confianza. Pues imagínate que al día siguiente que tú le pagaste, ya no se aparece y dónde lo vas a ir a buscar. Son dos cosas las que estamos tocando ahorita. Uno es la compraventa de un inmueble ya construido a un desarrollador y a un particular. Ahorita nos vamos a la parte de comprar los servicios de construcción, ya sea con un inmueble propio o o por medio de la adquisición de un inmueble para invertir, para vivir o únicamente para tenerlo como patrimonio. Hay inmuebles que son regulares cuando todo está bien, y hay inmuebles que son irregulares, que no propiamente quiere decir que sean fraude. Me tocó ver una experiencia donde ahí la compraventa de un inmueble, donde en determinado momento hicieron una construcción y no la manifestaron. Entonces,
uno va a preguntar al municipio cómo está aquí este inmueble y te dicen, no, pues aquí está todo mal. Y entonces ya te da una alerta. No quiere decir que está todo mal, quiere decir que no se hizo el proceso adecuado en su momento para determinar que ese inmueble ya tiene manifestaciones de construcción. Eso se puede arreglar dependiendo del municipio de manera sencilla, pues un avalúo, manifiestas construcciones, actualizas los impuestos y ahora sí ya lo regularizas. Entonces, hay inmuebles que sí traen sus detallitos y hay inmuebles que son irregulares, pero regularizables. Ahora, en materia de construcción, la certidumbre de elegir a su constructor, pues va a tener mucho que ver con con el establecimiento en el que vaya, ¿no? Muy importante. Si vas y contratas a un arquitecto, a un constructor en un café. Es lo que te voy a decir. Si te cita el arquitecto en un Starbucks, hombre, no quiere decir que sea malo, ni que sea un estafador, sino que no tiene mucha consistencia detrás también, ¿no? Y tú, si vas a hacer una casa, no sé, de 4 millones de pesos de costo, te va a pedir 1 millón de anticipo. Oye, a un tío que te cita en un Starbucks, oye, pues es un poco delicado. Tienes que ver, como dice el contador, qué trayectoria tiene el desarrollador. Entonces, a ver, para también poder tranquilizar a la gente que no todo es malo, sí, pero las advertencias son claras. Si tú vas a comprar una vivienda nueva, vete a un desarrollador con un recorrido consolidado. Si el desarrollador te propone hacer un contrato, ¿qué es lo que va a hacer? Porque es un desarrollador serio, sí. Utiliza tu abogado de confianza para que revise el contrato. Si tú acudes a un constructor como nosotros, o un arquitectos, para que te construyan la casa, acude a una empresa con recorrido. Si te pide una cita en el Starbucks o en el bar de enfrente, oye, sospecha. Si además de no sospechar ya le has dado 1 millón de pesos de anticipo y te aparece con un Range Rover nuevo, vuelve a sospechar, ¿no? Entonces, sí, uno también tiene que apelar al sentido común para evitar las estafas. O sea, ¿no? El otro parámetro, otra alerta podría ser el precio de construcción. También. Los parámetros no hay un hilo negro, los parámetros de construcción están sobre vivienda de interés social, media, residencial, y residencial, ahí te vas en los topes de residencial. Y los publica la CEMIC, entre otras cosas. Cuando no quiere decir que un arquitecto o una persona que está haciendo 1 o 2 proyectos al año traiga unos precios más bajos. Puede ser. ¿Por qué? Porque esta persona trabaja en su casa, no paga renta, no paga luz, el internet, pues es el que tiene en su casa. Entonces, esos gastos le permiten dar un precio más bajo. Pero cuando estas personas empiezan a tener un crecimiento, tenerle el gasto de un lugar establecido, va a llegar al parámetro digamos, de un establecimiento, un constructor que está formal y ya tiene trayectoria. Entonces, puede ser que de inicio una persona que es un, como le llamas, un hombre empresa, te pueda dar a lo mejor un mejor precio, pero no te puede dar a lo mejor la seguridad de que te va a otorgar la garantía. O la infraestructura. La infraestructura, pero principalmente que te vaya a dar, puede ser que te entregue calidades, pero te va a garantizar. Lo vas a encontrar el día de mañana, a lo mejor en el café que te citó. Nosotros estamos establecidos, cumplimos con las garantías, con los tiempos establecidos dentro de lo que ya comentabas en Profeco. Entonces, pero hay un lugar a donde tú vayas y exijas una atención y una garantía dentro de lo que está garantizado, porque también hay gente que abusa a veces, hace unas modificaciones y dice, es que yo no le moví. Y entonces ahí ya empiezan el jaloneo. Entonces, eso es importante porque entrar con dar la certidumbre con un constructor hecho, derecho, establecido y que te pueda garantizar y que tenga un lugar en donde puedas ir y solicitar la atención, es como a veces en los seguros, ¿no? Hay seguros que nada más te atienden por teléfono y te van a transferir y te van a transferir. A mí no me da tranquilidad esto. No, eso no, pero nosotros más bien damos esa tranquilidad. Tenemos un establecimiento, un departamento de postventa que entrega, le da seguimiento, entonces
Eso es un punto que sí hay que ver. Oigan, otro tema que quería tocar, que no sé si es el último, pero creo que sí, es el fraude habitual de los apoderados. Se dan muchos casos que pues, te ofrecen un terreno, te ofrecen un inmueble, ¿no? Y cuando empiezas a rascar, pues ves quién es el propietario, pero te dicen, bueno, el propietario vive en la Ciudad de México y yo tengo un poder general para actuar en nombre de esta persona e incluso lo puedes ver pues, para poder escriturar, lo que quieres. Lo que no se sabe es que muchos de esos poderes son falsos o ya han sido revocados. Ahorita ya hay más control en cuanto a los poderes, pero sigue sin haber un control muy estricto en cuanto a los apoderamientos para actuar en nombre de personas, ¿no? No está mal, no es un acto válido. Digamos que yo tengo que salir o tienes que salir de viaje y ya tienes programada la firma y entonces dejas un poder para que en tu ausencia un tercero te represente la firma. Eso es totalmente válido. Lo que da cierta intranquilidad es que el poder pues o se haya prestado o lo hayan sacado con que tengan una irregularidad del poder o cosas que a lo mejor quedan fuera de lo que uno puede garantizar la certidumbre de ese poder. Yo no sabía, pero lo estoy investigando. Si tú me das un poder a mí para vender un inmueble tuyo. ¿Ya lo hice una vez? Sí, pero digamos que, bueno, otra persona, para no decir tú, otra persona me otorga a mí un poder para vender, pero esa persona fallece pero yo tengo el poder. Y voy y firmo el acto jurídico de compraventa. Esa compraventa es inválida, claro, porque el poder debe de estar vigente en la vida debe de estar vivo el otorgante del poder, pero eso no lo vas a saber. No lo puedes. No, como consumidor pues no sabes. Había una sugerencia donde se podría firmar una compraventa por medio del apoderado y posterior a recabar la firma del apoderado. Hay un concepto que encaja ahí, pero regularmente no se utiliza, pero es complicado. Sí, es verdad, todo se puede en esta vida, pero yo personalmente recomiendo que si le venden un inmueble, acuda al vendedor. Sí. No un apoderado, y si es una empresa, va a acudir el representante legal. Por supuesto. Pero es como las otras recomendaciones que hemos hecho, esta es clave. No, es que viene mi tío, que es mi pero va a venir el apoderado. O muchas veces intentan evitar los vendedores o, digamos, pseudo vendedores que tengas contacto con el dueño. ¿No? Son como esas señales, ¿no? Que nunca, por ejemplo, en el proceso de la compraventa, nunca has podido conocer al dueño, nunca has podido hablar con él, nunca lo has visto, o es un inversionista. Que también es importante que vean como consumidores, pues hacer una comparativa de precios, porque usualmente también es un precio de super oferta y a veces del lado emocional del consumidor te dejas llevar porque dices, híjole, ya estuve buscando casa, pero esta que está en la zona que me gusta está bien. No, es que es una oportunidad única. No todo en la vida es rosa. Entonces sí es importante que tengas como que actives esa parte consciente en la compra porque siempre es emocional. Pero si no puedes tener contacto con el dueño, si la casa tiene como que una oferta sensacional que dices, de aquí no tengo que hacer, exacto. Y también uno detecta al vendedor cuando estás platicando con él. En todo el tema de la asesoría, nuestra labor como profesionales inmobiliarios es siempre recomendarle a nuestro cliente cuál es su mejor escenario. Aunque no me compres, pero realmente sí posicionarte en tu realidad. Y eso también pasa mucho. Te envuelven y a veces ni siquiera eres objeto de crédito. Sí, bueno, en el caso de los argumentos donde dicen, es que el dueño, nosotros estamos en México y pues estamos pues somos vecinos de Estados Unidos. Entonces, es que el dueño vive en Estados Unidos. Ah, muy bien, pues hay un consulado allá. Sí. Se puede acudir al consulado. Puede acudir al consulado. Claro. Entonces,
hay argumentos que a veces se pueden solicitar para dar una certeza, principalmente en lo que tiene que ver con el patrimonio. Sí hay que ponerle especial atención. Que el dueño está de viaje. ¿Y cuándo regresa? No, pues en un mes. Me espero. Sí, me espero. Vive fuera del país. Hay consulado, pues mira que vaya ahí y ponga ahí, comparezca ahí en el consulado. Que no sean esos trabitas, es que es un inversionista y prefiere estar en el anonimato. Ya ven que México es peligroso y no se quieren saber. A mí me pasó en Celaya. Íbamos detrás de un terreno en Celaya, un terreno muy bueno, ¿no? Y a un precio relativamente bueno. Entonces, yo por lema decía, está bien, quiero conocer al dueño. No, es que el dueño es una persona que está muy ocupado. Más que el presidente. No, sí, no, bueno, pues algún día vendrá. Entonces ya acordamos una cita. ¿Qué crees? Que se fue al mundial. Que se fue a Qatar al mundial, no sé cuál mundial era. No dura 2 meses el mundial. No, pero ya quiere vender, ya tienes que dar un apartado de $1,000,000 de pesos. Ya, si no me traen a esta persona, es lema de la empresa, conocer al dueño, aunque sea el mismísimo Slim. Sí, o sea, nos lo tienen que presentar. O sea, nosotros solo tratamos con gente de bien, ¿no? Queremos ver quién es el dueño y que nos explique. Pero bueno, pues ya lo dejamos aquí. Ya, gracias. Ha sido un diferente a todo. Ha sido un podcast enfocado a los fraudes. Podíamos estar hablando una semana seguida. O un mes de los fraudes. Nosotros, a todos los que nos vean, nos escuchen, les podemos llegar a brindar nuestra experiencia y nuestra asesoría. Si alguna vez tienen una duda, alguien que nos esté viendo, nos puede contactar directamente y los podremos ayudar. No porque seamos los más picudos del mundo, sino porque ya nos ha pasado todo. Y porque traemos un soporte de asesoría. Exactamente. Somos los que estamos aquí dando la plática, pero traemos un... Es que al final... existe mucha información ahorita. Y el consumidor tiene que saber que pedir información no significa que te van a cobrar. Entonces, eso es bien importante, porque a veces es como, híjole, es que no, si le pregunto seguro me va a cobrar o me van a cuando los trámites son gratuitos. Los trámites son gratuitos. Entonces, ahorita existe mucha información para que el consumidor pueda tener una toma de decisión, pero la primer parte crucial es que tengas contacto con una persona que sí sea un asesor que esté preparado y profesionalizado, porque desde la primera asesoría te das cuenta si tiene conocimiento o no, si te está mintiendo o no, y eso es bien delicado, porque también desvirtúa la profesión de nosotros como asesores, ¿no? Pídanle la constancia. Sí, al asesor, hay muchas opciones de poder validar. Puedes checar si de verdad está dado de alta en el padrón de asesores acreditados del estado de Guanajuato. Puedes checar en la página de Infonavit quién está como asesor acreditado, certificado, y es la información que puedes consultar. Puedes validar sus referencias, puedes checar si realmente el contrato que estás celebrando es del dueño y la información es la misma de la escritura. O sea, hay muchas vertientes, pero sí tómense ese tiempo para analizarlo. Y como decía Alex, si tienen alguna duda, pues escríbanos y nosotros con todo gusto podemos brindarles toda la experiencia que tenemos de todos estos temas, porque comprar una propiedad pues no se da todos los días, ¿no? Conta un minuto de conclusión. No, pues abonando un poquito a lo que dice Claudia, sí, acérquense con profesionales, déjense asesorar. Hay mucha información. Ahorita estamos en un periodo de digitalización también de plataformas, donde algunos estados van hacia adelante. La Ciudad de México nos lleva mucha ventaja. Se puede hacer muchas consultas. El registro público es una de ellas. Vas a pagar a lo mejor 100 o 200 pesos por hacer una consulta, registrarte en una plataforma por un mes. No está tan complicado y ahí pueden ir checando varias cosas. Hay que informarse. ¿Cómo se informan? Pues preguntando. Nosotros podemos decir, pasar. Aquí ya dimos un pequeño listadito de tips muy superficiales de lo que se puede hacer, pero sí hay que informarse y
para que conserven su patrimonio y no puedan caer después en una irregularidad donde van a entrar en un proceso de 2-3 años. Como bien Fíjate dices, que también es otro tema, bueno, ya, esto es como para otra sesión, pero por ejemplo, si estás pensando en vender tu propiedad, también tengan cuidado a quién se la dan, porque también hay un montón de situaciones. Como no estás acostumbrado a estar inmerso en esos temas, no sabes si la persona que te está vendiendo u ofertando realmente sea legal, ¿no? Entonces eso también es otro tema de discusión interesante. Acudan a un desarrollador de primera línea y con recorrido, a un constructor arquitecto de primera línea y con recorrido, acudan a un abogado de confianza, asegúrense de todo, a registro público, a desarrollo urbano, a catastro, asegúrense de todo, hasta hay un buró legal para ver el qué y el cómo. Gracias por todo. Síganos en nuestras redes sociales de BYH, BYH o INDRET, nuestras páginas web www.indret.mx, www.byhbych.mx también. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Suscríbanse a nuestro canal.